Ya huele a vacaciones a este lado del micrófono y mi podcast se empieza a llenar de espíritu navideño. Es hora de repasar todo el podcasting que he realizado más allá de este proyecto durante el 2025. Vamos con el repaso anual de proyectos y objetivos conseguidos desde EOB Productora. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza el último viaje sonoro de este año conmigo, con Jorge Marín, desde EOB Productora. Estás al otro lado del micrófono, en un metapodcast diario para quienes viven el podcasting con pasión, con mucha pasión, y en el que traigo noticias, eventos, recomendaciones, experiencias, consejos y, en definitiva, todo el podcasting que me rodea. Episodio 1284, el de hoy, 19 de diciembre, y reconozco que estos episodios de cierre de año a mí me dan la vida. No porque me vaya de vacaciones durante unos días, que también, aunque bueno, luego siempre estoy al final trabajando en el lado oculto del micrófono, sino porque me sirven para mirar atrás y ver todo lo que he conseguido a lo largo del año, como por ejemplo el Jorge del pasado que se ha traído una botellita de agua porque casi se atraganta. Disculpad. Comienzo un poco con dificultades este episodio, pero bueno, cuando realizo estos listados, pues siempre me digo lo mismo, ¿no? Que, qué poco hago, ¿no? Qué poco he conseguido, qué poco trabajo tengo, ¿no? No tengo éxito en mi faceta como productor de podcast o en mi propio proyecto, ¿no? Al otro lado del micrófono. Y todo eso, pues me lleva a pensar incluso en un fracaso profesional o personal, pero no, oye, nada más lejos de la realidad. No me estoy haciendo rico, mis podcasts no tienen muchísimo éxito, pero no me va mal. Una vez que voy completando estos listados a lo largo del año, según voy consiguiendo más y más proyectos o más hitos, porque ya les digo que estos repasos los hago cuando finalizo el año o cuando finalizo la temporada de mi podcast, que es cuando realizo este recopilatorio, pues me doy cuenta de todo lo que he hecho a lo largo de este tiempo, ¿no? Ya sea a través de un año o a través de una temporada, y que mirándolo con perspectiva, pues significa mucho, ¿no? Todo lo que he conseguido. Son, digamos, una serie de pasitos que empezaron hace tiempo, en este caso, en el capítulo de hoy, a principios del 2025, pero bueno, me sirven para cualquier mirada atrás que hago, y que una vez completo esta serie de pasitos, pues han hecho que, bueno, que haya realizado una buena parte del camino. Pues todo lo que dice este refrán, ¿no? De que se hace camino al andar. Esto es algo parecido a lo que le digo a muchos de mis clientes o a cualquier persona que me contrata para una consultoría o, en definitiva, a todo aquel que empieza con su podcast y no sabe muy bien a lo que se va a enfrentar, ¿no? Y es que el primer capítulo de lo que sea lo que haces será seguramente el peor que realices hasta la fecha, porque el segundo va a ser mejor. Pero tienes que pensar que el tercero va a ser mejor todavía, y que cuando lleves 20, 100 o 1284 capítulos, como llevo yo a día de hoy, pues todo irá mucho mejor, o al menos, normalmente, la práctica de cualquier actividad que realices siempre te hace que, pues eso, a base de practicar algo, pues todo vaya mejor, ¿no? Como con todo lo que voy a traeros hoy, que yo personalmente creo que cada vez lo hago mejor. Tengo una especie de lema que me he inventado a raíz de un consejo que le suelo dar a varias personas de mi entorno, que me lo tengo que recordar a mí mismo desde hace tiempo. Y es que me digo a mí mismo que si mis problemas actuales son los sueños que yo tenía en el pasado, es que lo estoy consiguiendo, es que lo estoy haciendo bien, porque significa que los estoy cumpliendo, que estoy cumpliendo con mis sueños. Y eso es lo que me está pasando a mí desde hace años. Y todito tiene que ver con el podcasting. Así que hoy me vais a permitir, perdonad, me vais a permitir que repase junto a todos vosotros y vosotras, pues todos los proyectos, todos los patrocinios y todos los objetivos que me he puesto durante este año 2025 y sobre todo que he conseguido, porque hay algunos que, bueno, que no consigo, pero seguramente si no los consigo es porque no me los he puesto como retos, ¿no? Como objetivos. Ahora, si los planifico a principios de año, pues normalmente en el 90-95% de los casos los suelo conseguir.
dejadme que abra este listado y que rebobine un poquito para atrás, porque claro, esto comenzó hace un año, y precisamente hace un año, a finales del 2024, pero sobre todo a principios del 2025, nació el primer proyecto de EOB Productora de este 2025, que es el podcast Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuik, un proyecto del propio Enrique Stuik, un abogado, empresario y periodista que, bueno, que pudisteis escuchar hace unos cuantos episodios por aquí cuando se pasó a este lado del micrófono y que, bueno, pues ha querido dar forma a unas cartas al director que él ha escrito durante años, que luego transformó en libros y que ahora está transformando en podcast y que lleva ya 52 episodios a lo largo de un año, que se dice pronto, pero este podcast no es el único que tiene, ojo, que luego os hablaré de otro. Además, he tenido la suerte y el orgullo de poder contar con profesionales, y digo profesionales, que también amigos, pero sobre todo profesionales, que me han acompañado en este proyecto y que me han ayudado a darle forma al proyecto Ocurrencias, para que sea una producción hecha y derecha como Dios manda, como son Samuel, de Quinton Brand, Samuel Ferrer, Arantzazu Sanginés, que es la locutora y actriz de doblaje que le pone voz a las cartas de Enrique, a Enriqueta también, la compañera que me ayudó con las redes sociales durante la primera etapa de este podcast, y bueno, también mandar un saludito a José María Arenas, que fue la persona que me puso en contacto con Enrique, así que desde aquí solamente puedo darle las gracias a todos por cada una de las decisiones que han hecho, que han tomado y que han realizado para darle forma al proyecto Ocurrencias. También quiero darle las gracias a Enrique por confiar en mí y sobre todo por invitarme, a mí y a Arantxa, que fuimos los que acudimos a la fiesta de presentación de este podcast. Y es que Enrique decidió realizar una fiesta para todos sus familiares más cercanos y amigos para darles a conocer este nuevo proyecto, y la verdad que viendo las fotos del evento me parece algo espectacular. O sea, cuando estábamos allí montando todo y cuando estábamos recogiendo, a mí personalmente me parecía increíble que una persona como Enrique formara esta fiesta para dar a conocer el proyecto y poder vivirla desde dentro. Para mí fue más que un trabajo, fue un orgullo. De verdad que me sentía arropado, no solamente por el propio Enrique, sino por sus familiares y amigos, porque todos ellos me dieron la opinión sobre cómo estaba quedando el proyecto. Lógicamente me felicitaron a mí y lógicamente a Enrique, que al final es su podcast, pero es todo un orgullo. La verdad que ojalá y todos los clientes que tengo decidieran hacer algo parecido a lo que hizo Enrique en esta fiesta llamada Ocurrencias, como el propio podcast. También tengo que dar las gracias a Ángel Sánchez, contador de kilómetros, por apuntarse al ciclo 2025 de Ponda y Madrid para realizar un directo con su podcast Contando Kilómetros Podcast, para el cual se vino acompañado de Michael Gómez y Jorge Depe para realizar el primer directo de este ciclo 2025 en el Hotel 2000 de Cine Madrid, y la verdad que fue una gozada. También me siento muy orgulloso de haber trabajado con Ángel, no solamente en este directo, sino que también le di una asesoría a principios, no sé si fue a principios de este año o a finales del pasado. No creo que fue a principios de este año, justo un poquito antes de su directo, porque yo conocía de rebote a Ángel, no solamente por su trabajo organizando carreras y siendo speaker, sino por redes sociales a través de un amigo que tenemos en común, Javi, con el que trabajaba en Europa Press, que me lo presentó hace años y yo decía, madre mía, Ángel, el que organiza el atractorismo y el que hace un montón de carreras como speaker, el contador de kilómetros, que yo lo conocía solamente por su faceta en redes sociales. Y bueno, pues casualidades de la vida, he podido trabajar con él en algún punto de sus podcasts y de vez en cuando hablamos para ver cómo le va y bueno, me sigo apuntando a sus carreras. No sé, personas que conoces al final por otros motivos, que te ves muy alejadas de ellas, diciendo, madre mía, ¿cómo voy a hablar yo con esta persona? Que él es un crack en esto de las carreras o en esto de su faceta como speaker, y ¿cómo voy yo a hablar con él? Y al final acabamos trabajando juntos. La verdad que me parece una pasada y no será el único que traigo en este repaso. También quiero darle las gracias a Bosco y a María, los fundadores y creadores y, en fin, la pareja que está detrás de el coworking online sin oficina, por contar conmigo para dar una mastermind, una ponencia, un webinar, perdón, que no me salía la palabra, un webinar para ofrecer 50 claves para impulsar tu podcast dentro de su plataforma. Y la verdad que, pues oye, cuando te ponen un reto así, dices,
bueno, voy a ver que me voy a enfrentar a esto. Y fue una delicia. La verdad que me sirvió mucho para preparar contenido, no solamente para este webinar, sino para mirarme a mí mismo y decir, oye, Jorge, ¿eres capaz de tener 50 ideas para impulsar tu podcast? Y sí, la verdad que todas las personas que vieron este webinar les sirvió y mucho. También quiero dar las gracias a Michael Gómez, el creador de La Milla Run, una newsletter diaria sobre running, y también al creador del podcast Crudités, que es, digamos, la versión podcast, más o menos, salvando las distancias, de esta newsletter sobre running. Y me pasa un poco lo mismo que con Ángel, de Contador de Kilómetros, que yo decía, madre mía, Michael es una entidad muy grande dentro del running nacional, y que al final se sumara a Podnight Madrid, gracias en parte al chivatazo de Ángel, para mí fue todo un orgullo. Cada vez que sigo leyendo su newsletter día a día, pues me hace especial ilusión, o escuchando su podcast, lógicamente, me hace especial ilusión haber contado con él para ese directo de Podnight Madrid de su podcast Crudités. También vuelvo a dar las gracias a Enrique Stuig, por contar conmigo para otro proyecto parecido a Ocurrencias, que es en este caso Letters to the Editor, que es algo similar, lo que pasa que en inglés. En este caso se trata de 365 episodios, de 365 cartas escritas por Enrique, traducidas y locutadas por Susana Galán y editadas por Margot Martín, la creadora del recuento musical que hemos escuchado por aquí en alguna ocasión y que no será la última vez que hable de ella en este capítulo. Todo un orgullo, ¿no? Como decía al principio, que alguien te contrate y que tú tenga la confianza para decir, no, Jorge, encuentra a las personas que sean capaces de hacer este trabajo lo mejor posible y confíen en ti para, bueno, pues en este caso, llevar la producción de este podcast y poder contar con Margot para ello, igual que antes os he hablado de Samuel o de Aránzazu o de Enriqueta. Para mí es el sueño de mi vida, por eso me he hecho productor de podcast, para poder hacer este trabajo, y efectivamente pues con Enrique lo he conseguido, al menos en 2 de sus proyectos. También tengo que dar las gracias a la empresa Europa Press por seguir contando conmigo, no solamente para llevarle los podcasts que ya tenían hasta ahora y que, bueno, ayudé a dar forma cuando estaba trabajando dentro de esta empresa, sino que además han seguido confiando en mí y en EOB Productora para darle forma a 2 nuevos proyectos este año. El primero de ellos es EP Agro, centrado en el mundo de la agricultura, y el segundo de ellos es EP Turismo, centrado en el sector turístico de nuestro país. Como sabéis, bueno, pues Europa Press es la agencia de noticias líder en España, agencia de noticias privada líder en España, perdón, que no me salía todo el naming de la agencia, y que sigan confiando en mí para darle forma a los podcasts que quieren lanzar, pues me llena de orgullo. La verdad que no puedo decir otra cosa, que habiendo abandonado la empresa, pues pueda seguir trabajando junto a ellos y que confíen en mí y que, bueno, deleguen esta tarea, pues hombre, a uno es que no tengo otra palabra que no sea orgullo y agradecimiento. También tengo que dar las gracias a Salvi, la compañera que muchas veces ha tenido en cuenta a EOB Productora para todos sus proyectos en forma de podcast, porque me pidió la creación de una nueva intro para un podcast en el que ella participa, el podcast de la logia Clara Campoamor. Y pues igual, cada vez que Salvi me contacta, hombre, Salvi, ¿qué tal? Ya no es que sea clienta, sino que es amiga, y es todo un placer pues acompañarle y ayudarla en todos sus proyectos. De nuevo, a Margot Martín por su ayuda, no solamente al frente de Podcasting por Escrito, la newsletter de EOB Productora, sino por apuntarse en el ciclo 2025 de Podnight Madrid como patrocinadora oficial del ciclo, y además que se uniera y que se atreviera a realizar un directo del recuento musical unos meses antes de verano, creo que fue en mayo o así, y la verdad que fue un placer darle forma a su directo y, bueno, pues descubrir cómo son las tripas del recuento musical, cómo se realiza, cómo se prepara todo ello y cómo le da forma al final a esos capítulos de orfebrería podcastil, como yo me suelo referir. También tengo que dar las gracias a Lionel Almiñana, por contar conmigo también para llevar el sonido de uno de los streamings para las presentaciones de Ford, de la marca de locomoción Ford, y las presentaciones que hacen a nivel interno, y bueno, pude participar en una de ellas antes del verano, y pues qué decir, cada vez que me llama Lío, pues es un placer. Ya no
solamente por el tema económico, que también, como es lógico, sino porque cada vez que asisto a una de estas producciones, pues oye, aprendo mucho. También tengo que dar las gracias a Raúl Terol, que contó conmigo para participar en una ponencia dentro del MAC Granollers, del mercado, bueno, del mercat audiovisual de Granollers, para una ponencia junto a Sune y a Maika, en una que llevaba por título Cuando el podcast habla de sí mismo, comunidad, oficio y ecosistema sonoro, metapodcasting, en definitiva. Y fue, pues es que lo repito mucho, pero es que es verdad, fue un placer asistir a este congreso y descubrir por fin lo que se cuece en este congreso, este encuentro que realizan allí en Granollers, que yo he visto muchas veces de manera telemática porque no vivo cerca, pero en esta ocasión que me invitaron a participar, pues un placer disfrutar de esta visita, ¿no? Y participar en la ponencia, pues ya ni os cuento. Otro al que quiero darle las gracias como cada año es a Javi Fernández, el cabecilla de El Estudio Pod y sobre todo el presentador de Cómo Hiela tu Movida. Una persona que se ha unido a todos los ciclos de Podnight Madrid desde que lancé la primera campaña de crowdfunding, y que en este ciclo que está ahora mismo en plena campaña de crowdfunding en Berkami, del ciclo 2026, fue el primero en poner su granito de arena para apuntarse un año más. Siempre me lo dice, que cuente con él para todas estas grabaciones de Podnight Madrid, porque venir a grabar como lo hacemos aquí, pues es todo un placer para él e imaginaos para mí. O sea, yo monto las Podnight Madrid como las monto a día de hoy, por precisamente comentarios como el de Javi Fernández y porque la gente venga a grabar sus podcasts a gusto. Y de verdad que, pues eso, ya le considero un amigo, ¿no? Ya conocemos al final a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, en fin, pues un amigo que, aunque nos dedicamos a lo mismo, que siempre lo decimos, que somos competencia, lo que pasa que, pues oye, nos une más que una competencia, una amistad, ¿no? A lo largo de los años, pues coincidimos 1 o 2 veces al año para ponernos al día y, en fin, todo un placer. También tengo que dar las gracias a todas las personas que se apuntaron a la primera y única temporada de El Destilado del Micrófono, esta versión premium que saqué a principios de la pasada temporada, de la sexta temporada, y que cerré a finales de esta sexta temporada. Solamente he tenido una temporada de versión premium, y también aprovecho para mandarles un abrazote y un agradecimiento por su trabajo a Paul, a Corti y a Leo, los creadores de la plataforma Mumbler, donde estaba alojada esta versión premium del podcast, y que bueno, que por desgracia pues han tenido que cerrar la plataforma, bueno, pues porque no les ha salido como les hubiera gustado, pero desde aquí un abrazote. Y ahora ya nos pasamos al segundo bloque de la temporada, por así decirlo, al inicio de la séptima temporada. Hasta ahora eran todos los trabajos previos al verano, hubo un pequeño parón veraniego, y nada más volver de vacaciones, pues me encontré que me habían contratado para una asesoría. Y tengo que dar las gracias a Esther Mercadé, bueno, y un poquito a Pupusito también, por pedirme ayuda, por pedirme consejo a través de esta asesoría, de esta consultoría para su podcast La Píldora Felina. Y bueno, yo no conocía de nada a Esther, y fue en los primeros minutos junto a ella que descubrí que teníamos mucho en común, ¿no? Porque no solamente hacemos podcast, sino que además pues ella está en contacto, que sí, con María Santonja, con Sune. Luego nos vimos en PodTalks, que fue una verdadera sorpresa cuando empecé a hablar sobre mi próxima visita a Palau en la propia asesoría, y me dijo, sí, no, si yo voy a ir también. Y yo, ¿cómo que vas a ir? Sí, yo vivo cerca. Total, que luego, a los pocos días de realizar esta asesoría, cuando nos vimos allí físicamente y nos dimos un abrazo, fue como, oye, cómo mola, ¿no? Esto de tener un podcasting tan cercano y poder ayudar a gente con la que luego vas a coincidir en eventos, y bueno, pues tener un poquito más de tiempo para hablar largo y tendido sobre todo lo relacionado con sus podcasts. Así que fue una asesoría previa, es que fue 2 días antes, me parece, de PodTalks, y no sé, casualidades de la vida, me parece algo fantástico, la verdad. Así que desde aquí, Esther, un abrazote y muchas gracias por esa confianza que mostraste para contratar la consultoría. También quiero dar las gracias precisamente a Sune por la invitación a mi asistencia a una nueva edición de PodTalks, el festival de podcasting que realiza en Palau, Solità i Plegamans cada año, cada primer fin de semana de septiembre, y que yo disfruto enormemente. O sea, si tenéis oportunidad alguna vez de asistir a
tanto a PodTalks como a FanCon, que es el festival, digamos, más grande que acoge esta edición de PodTalks. Os animo a visitarlo porque es la delicia. Vamos, ya quisiera yo, se lo dije desde el primer año, ya quisiera yo que montasen algo así en mi ciudad, en Móstoles, y me refiero a FanCon, y yo si pudiera organizar algo como PodTalks en Madrid, pues estaría encantado. Desde aquí, Sune, un abrazote, amigo. También a los compañeros de la ComedyCon, a Fer Bleda y a Evencio Criado por unirse a un directo de la ComedyCon en Podney Madrid justo al terminar el verano. Fue a finales de septiembre cuando decidieron apuntarse y venir a disfrutar de la magia del podcasting en vivo en el Hotel Dormir de Cine Madrid. También tengo que dar las gracias a Ana Gavilán, que me costó reconocerla al principio cuando nos vimos en PodTalks. Me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Y yo me quedé como en shock. Dije, el caso es que me suena, pero no. Bueno, se había cambiado un poco el peinado y el color de pelo y no caí en quién era. Y una vez que me lo dije, ¡ay, va, la madre que... Bueno, en fin, conozco a Ana Gavilán sobre todo del entorno WordPress y de las WordCamps. Y cuando, claro, no la tenía ubicada en el entorno podcast. Y cuando nos vimos en PodTalks, me dio una alegría tremenda. Y cuando luego me contrató para una asesoría, para un futuro proyecto, aquí no diré nada porque... todo queda en la más íntima confidencialidad. Cuando me contrató para una asesoría, una consultoría, pues fue tremendo, ¿no? Y al final, asesorías como la suya me dan pie a mirarme a mí mismo y conocer un poco, o redescubrir, mejor dicho, pues todo lo que sé y todos los consejos que sé dar a otras personas, que a lo mejor yo los veo, incluso a vosotros os pasará, los veis como algo simple, como algo que conoce todo el mundo, pero no es así, son cosas en las que solo caes, pues al final cuando estás el 200% del día pensando en podcasting, como me pasa a mí. También tengo que dar las gracias a Alfredo Arense por invitarme a participar en una charla sobre inteligencia artificial en la edición de podcast de este año, junto a Virginia Carcedo de la Fundación 11. Y cuando se pusieron en contacto conmigo dije, bueno, ¿sobre qué va la charla? No, sobre inteligencia artificial aplicada al podcasting. Y como, pues oye, sí, me llama la atención y me apetece mucho participar. Y cuando empezamos allí a charlar, claro, enseguida este tipo de ponencias, este tipo de charlas, al final se te hacen muy, muy cortas, ¿no? Porque estás hablando sobre algo de lo que te gusta, que encima está tan candente como es la inteligencia artificial, pues un verdadero placer, de verdad. De nuevo, tengo que dar un agradecimiento a Jesús Carbonade del podcast De qué va tu trabajo, por confiar en mí para configurar su podcast para que se distribuyera por todas las plataformas posibles, como es un podcast hecho y derecho, para que funcione y que llegue a todavía más y más gente. Porque bueno, me invitó a su podcast a participar en una entrevista y cuando terminamos me dijo, oye, me he quedado con ganas de seguir hablando de podcast, pero me tienes que ayudar en este sentido para que mi podcast llegue a más gente y claro, pues para eso estoy, ¿no? Para ayudar a la gente a que sus podcasts sigan creciendo. Por último, en cuanto a este tema, el último directo de Podney Madrid de este año, quiero dar las gracias a los compañeros de Estamos al Mando, a Ángel, a David, a Tere y a Gonzaga por unirse en este ciclo 2025 y sobre todo por dejarme entrar en su comunidad, porque es una comunidad muy, 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 muy sanota, como es la comunidad de Estamos al Mando sobre videojuegos en este caso, y sobre todo por dejarme hacer lo que más me gusta, que es montar podcast en directo, pues como comentaba antes, el caso de Ángel de Contador de Kilómetros, de Michael, de Margot, de los compañeros de la ComedyCon y sobre todo de Javi Fernández, cuando alguien se deja ayudar y cuando alguien te transmite la confianza para realizar un directo de su podcast y se lo das todo hecho para que venga nada más que a disfrutar, la verdad que a mí pues me hace muy feliz también. Y cuando alguien te empieza a mandar pues eso, los audios que quiere poner o cómo quiere hacer la presentación, o no, pues nos vamos a disfrazar, o queremos hacer esto, queremos hacer una quedada con nuestros oyentes, que es el ejemplo de Estamos al Mando, la verdad que me alucina. De verdad que solamente puedo mostrar mi agradecimiento por unirse a este ciclo, tanto a los compis de Estamos al Mando como a todos los podcasts que he dicho anteriormente, porque para mí es un sueño hecho realidad. O sea, yo montaba las Podney Madrid sin toda esta parafernalia, solamente para encontrarme con gente así. Y poco a poco, pues al final el evento ha ido creciendo y es todo un orgullo, ¿no? Ver cómo gente apuesta por este formato y, bueno, pues confía en mí para realizar estos directos. Como también confío en mí
no tanto para montar un directo, aunque un poquito sí. El compañero Sigor Vallejo de A Micro Descubierto, pues bueno, tuvimos ahí que arreglar unas cosillas de los papeles, por así decirlo, necesarios para realizar un podcast en directo de A Micro Descubierto en su localidad, y contó conmigo: oye Jorge, ¿qué necesito para esto? ¿Me puedes ayudar con esto otro? Y bueno, pues fue un verdadero placer también, os lo digo, sigo. Ojalá y más gente pues confíe en mí pues para ayudarles y para, bueno, pues intentar que los pasos que he tenido que recorrer yo a lo largo de estos años referentes al podcasting, pues si a otras personas les puedo ayudar a recorrerlos de una manera más fácil y sencilla, pues ahí estoy, ¿no? Y ahí está el trabajo de OV Productora. También un par de ediciones que he realizado para un proyecto, pero no os puedo indicar ni el nombre de la persona ni el nombre del podcast porque me ha pedido que no se lo diga, pero bueno, si escucha esto, ella sabrá quién es, y solamente mostrar mi agradecimiento por confiar en mí, y también mandarle un saludito y un agradecimiento. No es ella, ojo, pero sí es la persona que nos ha puesto en contacto, que es mi vecina y amiga Leti, que bueno, pues ella sabe que el verdadero Jorge Marín está aquí para producir podcast para terceros, y bueno, pues nos puso en contacto con esta persona para que le pudiese ayudar. En cuanto a patrocinios, a lo largo de este año he tenido un total de 5. Además de los patrocinios habituales que podéis realizar a través del Ko-fi, me refiero a campañas de patrocinio pues un poquito más grandes, como han sido las campañas de El Siglo de las Sombras para Iván Pachi y para iVoox, el patrocinio de Escucha Migrante de la asociación Yo Soy el Otro, la asociación cultural Yo Soy el Otro, también a Ecos Media por el patrocinio de Clásicos con Altura, y en esta 7ª temporada he tenido 2 patrocinios, como son de la 3ª edición de Podwoman, de nuevo, de Ecos Media. Gracias de nuevo, compañeros, por contar conmigo. Un abrazote a María, a Francis y a Miguel. Y también No es País para Enfermos, esta nueva campaña que me llegó de la mano de José Antonio Gelado, al cual quiero mandarle un agradecimiento enorme por contar conmigo para todas estas campañas en las que me manda. Y en cuanto a objetivos y bueno, metas que me pongo y me autoimpongo para seguir haciendo grandes estos proyectos, pues en primer lugar mandarles un agradecimiento a todas las personas, a todos los mecenas que pusieron su granito de arena hace justo un año para hacer realidad el ciclo 2025 de Ponda y Madrid, a los podcasts que ya he enumerado, Contando Kilómetros, La Milla, el recuento musical, Como Hiela tu Movida, y Estamos al Mando, y también a los patrocinadores que he tenido este año que me han acompañado, que son la Asociación Podcast, que siempre está al filo del cañón para ayudarme a realizar estos eventos, y este año en especial a el Recuento Musical por convertirse en patrocinador. También quiero dar las gracias a todas las personas que ahora enumeraré del Ko-fi, que me ayudaron a conseguir la Rodecaster Duo, la versión mini, por así decirlo, de la Rodecaster Pro, que disfruto ya desde hace tiempo para las grabaciones que hago en mi casa, y que gracias a estas aportaciones pues no tengo que mover la Rodecaster Pro 2 que tengo para cada una de las grabaciones, tanto fuera como dentro de casa, sino que para las de fuera tengo la Rodecaster Pro, pero las que hago en casa, para mí o para los clientes, pues tengo la Rodecaster Duo. Siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo, para un podcaster que sus propios oyentes le hayan ayudado a conseguir todo el equipo necesario para realizar podcast es un verdadero privilegio y un orgullo, al menos para mí. No me quiero olvidar de todas las personas que hacen posible que este proyecto pues siga adelante poniendo sus granitos de arena, y no me quiero despedir sin dar las gracias a todos ellos para que me ayuden y me sigan ayudando a este lado del micrófono cada mes. Ellos son Alan, del podcast El Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, y Ayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Agel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat, del podcast Gamels y Ocio 2.0, Ali Bluebox, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Bluebox, David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop, del podcast Planeta Pop, Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast, Pasancor,
de Pasancor Ediciones Particulares y por último Oso López, que aunque todavía no tiene podcast, muy pronto lo tendrá y seguro que me hará llegar el nombre para incluirle como es debido en estas menciones. Por último, pero no menos importante, agradecer a mi familia, a Blanca Santamaría, que empezó conmigo a grabar podcast hace ya 13 años y que me sigue acompañando en muchas de mis aventuras, tanto a un lado como al otro del micrófono, y a mis dos hijas, Neire, me va a matar, Nerea y Leire, he hecho ahí una mezcla. Nerea y Leire, para las que esto de los podcasts es algo ya muy habitual y muy normal, porque lo han vivido desde dentro, desde que han nacido. Y para ellas todo esto, los micrófonos, la Rodecaster y todo esto, pues es lo que tiene su padre y con lo que, bueno, pues con lo que se gana la vida. Y gracias a esto, pues no solamente las puedo alimentar, sino llevar al colegio y acompañar en todo su crecimiento, ¿no? Y a todos y todas los y las que estáis al otro lado del micrófono cada día, o al menos hoy, que a lo mejor es la primera vez que llegáis, pues solamente puedo desearos unas felices fiestas, que las paséis en familia, que las paséis con amigos o que las paséis solos. ¿Qué narices? Da igual. Lo importante es que lo hagáis felices, cada uno a su manera, como lo prefiráis. De verdad, no hace falta, no os veáis obligados a estas convenciones sociales. Si os gustan, bien. Si no, da igual. En enero estamos otra vez en la realidad, en la cruda realidad, por así decirlo. De verdad, gracias a todos por acompañarme un año más en esta aventura llamada Al otro lado del micrófono o en esta aventura llamada EOB Productora. Ya sabéis a lo que me refiero. Que tengáis unas felices fiestas. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.